Buenas a todos, mi nombre es Carol Solange Pasquiwa. Les voy a hacer la presentación de los resultados del compostador casero de la área Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. En la actualidad, una de las problemáticas ambientales más comunes en la sociedad es el manejo integral de los residuos sólidos. Es por ello que en esta presentación se describe uno de los tantos aprovechamientos que se le puede hacer a ciertos residuos orgánicos, como lo es el compostaje. Este método permite, por medio de una degradación de la acción de bacterias, hongos y otros microorganismos, lograr transformar la materia orgánica en compost, el cual se utiliza como abono en la agricultura por su alto contenido de nutrientes. Bueno, antes de empezar con la bitácora de seguimiento del compostador casero, les voy a recordar otra cosita, que es mi compostador es un prisma rectangular, por lo cual entonces digamos que la altura del residuo de cada semana pues obviamente va cambiando y por eso en la fórmula no lo coloqué. Entonces, para poder medir o calcular el volumen de mi compostador de los residuos de cada semana es multiplicar el largo por el ancho y por el alto de cada residuo. Entonces, aquí miramos en la primera bitácora, en el primer registro, ahí está la fecha de inicio de recolección, que fue el 29 de septiembre de este año y finalizó hoy, 27 de noviembre del 2016. Los datos iniciales de mi compostador: el peso fue 10.75 kilogramos, el volumen inicial fue de 8,262 centímetros cúbicos y la altura de los residuos fue 18 centímetros. Aquí se puede mirar que a partir del 3 al 9 de octubre, o bueno, no lógicamente del 3, sino del 29, recuerden, porque mi fecha de recolección fue el 29. Entonces, desde el 29 hasta el 9 de octubre, el peso del compostador se redujo a 8.76 kilogramos. Su altura de residuos fue de 17.6 centímetros y el volumen, por lo tanto, fue de 8.078 centímetros cúbicos. La textura, grumoso, porque recién estaba iniciando su proceso. El color, oscuro. Olor, bastante fuerte, diría yo. Los lixiviados, como principalmente se le agregó agua, entonces hubo 1 centímetro de lixiviados. Y mis observaciones fueron: se logra percibir un olor fuerte de descomposición y se le agrega un poco de agua debido a que posee una resequedad en todo el material, y un color blanco en la primera capa. Esas fueron mis observaciones. Aquí en el registro fotográfico pueden observar lo que les estoy diciendo. Había una capa como hongo, digámoslo así, en la superficie. Aquí ya viene el registro de la segunda semana, que fue del 10 de octubre al 16 de octubre. El peso ya disminuyó a 7.57 kilogramos, la altura de los residuos 16.6, el volumen en centímetros cúbicos 7.619 centímetros cúbicos. La textura altamente grumoso, todavía había mucho grumo. El color oscuro, los lixiviados 0.2 centímetros o milímetros. Mis observaciones fueron las siguientes: se percibe la presencia de insectos ya en el ambiente y se realiza un volteo para su debida aeración. Entonces ahí pueden mirar que pues obviamente se observa toda la materia orgánica que inicialmente se agregó y lógicamente tenía que hacerle su debida aeración, ya que el proceso del compostador que realicé fue aerobio. Aquí está el registro de la tercera semana, del 17 de octubre al 23 de octubre.
El peso 6.58 kilogramos, la altura de los residuos 15.1 centímetros, el volumen 6.930 centímetros cúbicos, la textura grumosa, pues ya obviamente mermó el grumo, el olor medianamente fuerte, ya a esta altura no se percibía ese olor tan fuerte que antes tenía. Se observa menos material a simple vista y su olor mejora, aunque sigue la presencia de mosquitos. Se agrega un poco de agua. Aquí pueden mirar el registro fotográfico, que es donde se evidencia lo que estoy diciendo. El registro de la cuarta semana, que fue del 24 de octubre al 30 de octubre. El peso 5.82 kilogramos, la altura de los residuos 13.4 centímetros, su volumen 6.150 centímetros cúbicos, la textura grumosa todavía, el olor medianamente fuerte, el color oscuro y las lixividades fueron de 0.6 centímetros. Mis observaciones fue que se presenta presencia de moscos, tiene la necesidad de aeración y de agua, entonces para eso se le realizó un volteo y agregó agua. Aquí miran los registros, aquí ya anexé un registro del peso para que se verifique qué es lo que estoy diciendo. El registro de la quinta semana, que fue del 31 de octubre al 6 de noviembre. El peso en kilogramos 5.77, la altura de los residuos 11.8 centímetros, el volumen 5.416 centímetros cúbicos, la textura moderadamente grumosa. Aquí ya le coloqué moderadamente grumoso porque de todas formas tenía grumos, pero ya no eran tantos como las anteriores semanas. El olor ya se desapareció de ese olor fuerte. El color oscuro, la lixividad fue de 0.5 milímetros. Mis observaciones fueron las siguientes. Hay presencia de insectos, su humedad es buena, por lo tanto no hay necesidad de agregar agua y se logra observar la disminución del material sólido agregado inicialmente. Aquí está el registro fotográfico del pesaje y del volteo. Mi volteo lo hice con un palo de escoba. El registro de la sexta semana, que fue del 7 de noviembre al 13 de noviembre. El peso 6.10 kilogramos, la altura de los residuos 10 centímetros, el volumen 4,590 centímetros cúbicos, la textura moderadamente grumosa todavía, el olor sin olor fuerte, el color oscuro, los lixiviados 0.9 milímetros. Aquí sí hubo bastante lixiviado, no sé si tal vez sería el clima. Mi compostador inicialmente lo tuve al aire libre, pero por problemas de lluvia tuve que ya no tenerlo al aire libre, entonces tal vez por eso los lixiviados aumentaron. Entonces aquí en las observaciones justamente se verifica eso. Debido al clima lluvioso, el compostador estuvo bajo sombra y no hubo necesidad de adicionar agua. También se observó la disminución de los insectos en el lugar, ya no hubieron tantos mosquitos. Aquí pueden observar los registros. El registro de la séptima semana, que fue del 4 de noviembre al 20 de noviembre. El peso 5.90 kilogramos, la altura de los residuos fue 9 centímetros, el volumen 4,135 centímetros cúbicos, la textura ligeramente fina, olor sin olor, color oscuro, los lixiviados no hubieron lixiviados en esta semana, ligeramente fino, la textura la describí así porque ya no había tanto grumo, entonces le coloqué ligeramente fino. Y mis observaciones fueron: no hay presencia de insectos, se observa la disminución de residuos inicialmente adicionados, sobresale algunos restos de papel picado y hoja triturada y se adiciona agua. Entonces en esta séptima semana ya nada de insectos hubieron en el lugar, ya totalmente sin olor, ya el olor era como a tierra húmeda, no era un olor desagradable para nada, y ya sobresalía en el compostador, era sobre todo en las hojas secas trituradas y algunas de papel picado. Aquí miran los registros fotográficos, obviamente ya no se observa pues la cantidad de papel triturado inicialmente que comenzó ni lo demás. Entonces
ya solamente se observa, digamos, como hojitas y tierra. El registro de la octava y última semana, del 29 de noviembre al 27 de noviembre. El peso en kilogramos 5.62, la altura de los residuos fue de 8 centímetros, el volumen fue de 3,67 centímetros cúbicos, la textura ligeramente fino y suave, el olor sin olor, color oscuro, lixiviados no hubieron, y mis observaciones fueron las siguientes. No hay presencia de insectos, sobresale algunos restos de papel picado y hoja triturada todavía. Ya no se evidencia estratos grumos, por ende la tierra es más suelta. Le coloqué ligeramente fino y suave, ¿por qué? Porque ya digamos como al tener contacto con el compostador, ya en la cuestión del volteo ya no era como tan duro voltearlo por tantos grumos, ya no. Y ya digamos las hojas y la tierrita eran como suelticas, o sea, uno hacía esto y ya era más sueltica, ya no había necesidad de mirar tanto grumo. Aquí miran los registros fotográficos y ahí está cuando lo pesé, ahí está pues obviamente la evidencia del compostador, como pueden mirar tiene la ficha que inicialmente empezó de mi nombre, Carol Paz, el SEAT Popayán y mi respectivo código. Entonces fue el mismo compostador todo el tiempo y al final pues decidí colocar un registro fotográfico donde me incluya a mí. Bueno, todo esto nos generó obviamente unas conclusiones. La primera, se aprendió a separar adecuadamente los residuos según sus propiedades y características, así como también identificar los que se pueden compostar y los que no. Claro, porque yo a un compostador no le puedo triturar, no sé, plástico. Pues obviamente no, porque no es un material orgánico. Entonces obviamente no se me va a descomponer. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no todo obviamente se puede compostar. La segunda conclusión, se implementó una alternativa de tratamiento sencilla para los residuos orgánicos que se generan en el hogar. Digo que es sencillo porque definitivamente el compostador pues obviamente necesita de tiempo y de estar pendiente por lo de pues, la aireación y todo eso. Pero es sencillo, o sea, y pues no sé, es más sencillo que no sé, tirar la basura o los residuos solamente para que el camión los lleve. No, es chévere y pues al final mi compost, les digo de una vez que lo voy a utilizar es para plantas de jardín. Entonces, obviamente, aparte de que ayuda al medio ambiente, pues el medio ambiente también me está ayudando a mí, porque voy a mantener muy lindos mis cactus, sobre todo que es lo que yo más mantengo plantando y estando pendiente. En la tercera conclusión, se redujo el volumen de desechos orgánicos en el hogar por medio del compostador. Claro, ya no se genera tanto residuo como antes, entonces en mi casa ya de ahora en adelante vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar cada residuo y al final vamos a mirar que se puede triturar para seguirlo compostando. La cuarta conclusión, se reduce el volumen de los desechos sólidos en los rellenos sanitarios, lo cual produce que su nivel de vida útil perdure más. Claro, no solamente estamos ayudando en el hogar, sino a los rellenos sanitarios, ya que pues todo el volumen ya no va a ser igual. Y la última conclusión, se obtuvo un abono que se puede utilizar en la agricultura, mejorando la calidad del suelo debido a sus niveles de nutrientes. Claro, eso nos ayuda a que el suelo ya no tenga tanta erosión y aparte pues todos los nutrientes ayudan a las plantas o no sé, los diferentes cultivos que podamos implementar el compost, porque no solamente se puede utilizar en el jardín como lo voy a hacer yo, sino que claro, en la comunidad haciendo el proceso del compostaje a un nivel mayor, digamos, obviamente, puede traer beneficios a diferentes cultivos. Bueno, aquí ya terminé de explicarles lo que hice, espero les haya gustado, entiendan ahora
lo que deben de hacer con sus residuos orgánicos y nada, invitarlos a que hagan el compostador casero. Es súper chévere, es una alternativa muy buena para deshacerse de tanto residuo orgánico que uno genera, porque pues en el primer trabajo que pueden mirar el residuo que se generó en cada hogar, pues obviamente en el mío se generó muchísimo desecho orgánico, era lo principal que salía de mi casa, era lo que más pesaba. Lo demás ya sería como los peligrosos y el cartón, porque el plástico tampoco no es que se genere mucho en mi hogar. Entonces, claro, ya uno ya no saca la bolsita de la basura o las bolsitas de la basura porque pues hay que separar los residuos. Ya no es el mismo volumen, ya es mucho lo que se disminuye y obviamente estamos ayudando a nuestro medio ambiente. Entonces, chao y espero les haya gustado.